Bueno, lo que quedaba, a ver, la segunda parte del módulo 2, que la idea era que empiecen a trabajar un poco con eso, porque lo íbamos a usar aquí en adelante, o sea, no solo en el taller 3, sino en los talleres que vienen, es un poco la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, pero utilizando como herramienta las matrices. Bien, que ustedes vieron que a partir de un sistema de ecuaciones lineales podían plantear, o lo podían escribir de forma matricial, con una matriz de coeficientes, que después la aumentaban, bien, incorporando la columna de los términos independientes, y podían aplicar reducción gaussiana o Gauss-Jordan, u otros métodos. Bien, nosotros elegimos esos porque nos resultan los más sencillos para trabajar. Hay varios otros. Acá aclaro, desde ya esto se lo estuvimos diciendo en los talleres, pero bajo ningún punto de vista queremos que esto lo hagan a mano, ¿no? O sea, sí, los 2, 3 veces al principio para más o menos ver cómo funciona la reducción gaussiana o Gauss-Jordan, pero la idea es que después utilicen calculadoras. Lo importante es que entiendan los resultados y que puedan interpretar qué es lo que está sucediendo, ¿bien? Por eso es necesario entender el proceso. Pero, bajo ningún punto de vista, queremos que lo hagan a mano. Ahora, en la última consulta teórica, lo que estuvimos trabajando fue, no sé si la vieron, estaba grabada, estuvimos trabajando resolución con Gauss-Jordan de sistemas que eran compatibles determinados. Yo en ese momento no hice esa diferenciación porque no me interesaba en ese momento, pero básicamente los sistemas que elegí fueron todos que tenían una única solución, ¿bien? Es decir, una única combinación de valores para las variables que verificaban todas las ecuaciones del sistema. Esto no siempre pasa, y de hecho en el módulo 3 quizás no nos van a interesar tanto los sistemas compatibles determinados, sino que nos vamos a meter un poco más en el trabajo con los compatibles indeterminados, más que nada con autovalores y autovectores, que no sé si ya lo estuvieron leyendo el tema, pero por eso me interesa, digamos, cómo trabajar esto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y después, otra parte que queda también en esa segunda parte del módulo, que decidí no contárselas mucho porque las calculadoras lo hacen muy sencillamente, y tampoco considero que metodológicamente sea muy raro, que es la obtención de matrices inversas, bien, aplicando Gauss-Jordan. Después, si tienen alguna duda de eso, lo charlamos, pero como en sí las calculadoras, al directamente pedir que que nos arroje la inversa de una matriz que incorporamos, lo hace automáticamente, me resultó menos interesante para charlar con ustedes. Bueno, habiendo hecho esta presentación, me gustaría, a ver si pongo pantalla. Bueno, ahí deberían estar viendo mi pantalla. Dígame si no se ve. Lo que vamos a ver, gracias. Lo que vamos a intentar hacer ahora es resolver o ver cómo podemos acercarnos a la resolución y a la forma de pensar 3 sistemas de ecuaciones sencillos. O sea, los elegí bastante sencillos como para que no nos complique la vida la resolución, sino focalizarnos más en los resultados. Bien. Entonces, en todos los casos vamos a seguir la misma estrategia. La estrategia era plantearlo, digamos, resolverlo en una forma matricial, usando Gauss-Jordan. Bien. Entonces, lo que hacemos primero es plantear una matriz aumentada. Bien. En este caso, la matriz aumentada va a tener tanto renglones como ecuaciones y tantas columnas como cantidad de variables o de incógnitas, que serían 2, x e y una más, por eso se le llama aumentada, para los términos independientes. A veces aquí en el medio se le incorpora una rayita vertical para separarlo, pero no es necesario. Yo por simpleza no lo voy a hacer. Y en la matriz lo que voy a incorporar van a ser ordenadamente los coeficientes. Entonces, si considero que la primera columna corresponde a X, la segunda a Y y la tercera a términos independientes, debería completarlas de la siguiente manera.
Bien, entonces, esta es mi matriz aumentada que yo lo que intentaré hacer ahora es reducir, ya sea por Gauss o por Gauss-Jordan. Bien. Lo que intentábamos hacer, ya sea en Gauss o en Gauss-Jordan, es en primer lugar generar una matriz escalonada, es decir, que los primeros elementos que sean distintos de 0 para cada uno de los renglones queden siempre a la derecha del renglón superior. ¿Bien? Es una forma difícil de decirlo, por lo general se ve mejor cuando uno ya lo tiene hecho, que básicamente los primeros elementos que no son 0 quedan como en forma de escalerita, por eso se llama escalonado. Y para eso aplicábamos diferentes tipos de operaciones entre renglones. ¿Bien? Yo lo que voy a intentar hacer, en primer lugar, es generar un 0 en esta posición. En esta posición de aquí, que tengo el -1, para empezar a generar esa escalera. Entonces, lo que decíamos en estos casos era que podíamos sumar o restar renglones entre sí, podíamos multiplicarlos por un número real a todo el renglón, o podíamos intercambiarlos, o una combinación de todo eso. Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar al segundo renglón por 2, de modo que aquí me queda un -2, y después sumarlo con el de arriba. Entonces, 2 más -2 me genera directamente el 0 que estoy buscando. ¿Bien? Entonces, mi primera operación de escribir acá va a ser multiplicar por 2 al renglón 2, y lo voy a sumar a doble, lo voy a sumar al renglón 1. Entonces, 2 por -1 menos 2, más 2, 0. 2 por 2, 4, menos 4, 0. 2 por 2, 4, menos 2, 2. Y sigo teniendo un 2 ahí. Bien, entonces, a veces lo que le va a pasar es esto. Fíjense que cuando intenté hacer una reducción gaussiana, ya ni siquiera Gauss-Jordan, me aparecieron ceros en todos los elementos, en todos los coeficientes relacionados con las variables, ¿bien? En uno de los renglones. Acá es donde uno llora un poco y empieza como a desesperarse porque es medio extraño, bien, ya primero que no me deja hacer un escalonamiento como esperaba, bien. Pero más allá de eso, el punto es qué significa. Entonces, yo siempre lo que les recomiendo en esos casos es expresar ese renglón, volver a expresarlo como una ecuación, viene a ser como el paso inverso. Si yo se lo expreso como una ecuación, lo que estaría diciendo es 0x más 0y es igual a 2. Por favor, si no entienden algo o muy rápido o algo, díganme. Básicamente expresé este segundo renglón de nuevo como una ecuación. Ahora, analicemos qué pasa acá. Fíjense que si yo analizo esta ecuación, que sería como por la que puedo reemplazar la segunda del sistema, si multiplico a cualquier valor de la variable x por 0 y le sumo la multiplicación de cualquier valor de la variable y por 0, el resultado de este miembro de la ecuación es necesariamente 0. O sea, no podría obtener ningún número real que no fuese 0. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ninguna manera, no hay ninguna combinación XY de X e Y en la que yo puedo obtener como resultado 2. ¿Bien? Entonces, cuando pasa esto, lo que podemos asegurar, como no voy a poder encontrar ninguna combinación de X e Y, que si yo lo reemplazo en esa ecuación valga, se verifique, entonces yo puedo ya directamente concluir que el sistema es incompatible, es decir, que no va a tener ninguna solución, su conjunto solución va a ser de conjunto vacío. Bien, esto pasa siempre que tengo este tipo de casos, ¿no? Como 0 en todos los coeficientes de las variables y un número real distinto de 0 aquí. ¿Por qué aclaro este distinto de 0? Si yo ahora, fíjense que voy a trabajar con este nuevo sistema, que en lo único que cambia es idéntico al de arriba, solamente que cambia solo en ese valor. Bien, es decir, cambia en amarillo, sí, mantengo el mismo esquema. Bien.
Ahora, obviamente, voy a aplicar la misma metodología para obtener este 0, que es el que estoy buscando, y, lógicamente, como solamente cambia este tercer elemento, los primeros dos van a ser 0. Veamos qué pasa con este tercero. Tendría que ser 2 por 1 menos 2. O sea, acá también obtengo un 0. Bien, voy a volver a pegar ello. Bien. Entonces, fíjense que ahí es muy similar a lo que pasó antes. Bien, volvieron a aparecer estos dos ceros molestos ahí, en los coeficientes de las dos variables, pero acá aparece un 0 y eso me cambia bastante. Si yo vuelvo a expresar este segundo renglón ahora como una ecuación, es muy parecido al anterior, solamente que ahora lo que tendría que decir es que 0 por x más 0 por y me da como resultado 0. ¿Cómo interpreto esto? Dijimos, bueno, cualquier valor de x y de y que yo tome, al reemplazarlo acá, me va a dar como resultado 0 este primer miembro de la igualdad. ¿Qué es lo que me está diciendo la ecuación? Entonces, básicamente, cualquier combinación x y que yo tome, bien, o sea, cualquier valor x y cualquier valor y que yo tome, va a cumplir esta igualdad. Entonces, cuando esto sucede, es como si esta segunda ecuación, que yo ahora la reemplacé por 0, 0, 0, no me impusiese ninguna condición extra. ¿De acuerdo? Es como, ahora, si yo elimino por Gauss o por Gauss-Jordan esa ecuación, simplemente veo que me impone una condición que cumple cualquier x y cualquier y. Entonces, lo puedo pensar como que de las dos condiciones que tenía inicialmente, que eran las dos ecuaciones, que tenían que cumplir ambas para resolver mi sistema, una desapareció. Tengo que cumplir solamente la condición de la primera ecuación, que sigue existiendo, pero la segunda no me impone ninguna condición nueva, extra. ¿Bien? Entonces, mi conclusión acá es esa. ¿Bien? No, ecuación no impone condiciones. Esto quiere decir directamente que el sistema es compatible indeterminado, ¿bien? Es decir, que tiene infinitas soluciones. No, bien, no necesariamente, eso depende del caso, no quiero que se mecanicen de esa manera. ¿Sí? Esto, cuando sucede esto, sí, ahí pueden decir directamente que el sistema es incompatible. Acá no pueden decir sí o sí que es compatible indeterminado. Eso dependerá de las otras condiciones que siguen valiendo. Es decir, la primera igualdad sigue valiendo. Tenemos que cumplirla de alguna manera y encontrar todos los x e y que la cumplan. Bien, pero podemos descartar una de las igualdades, una de las ecuaciones, como generadora de condiciones a cumplir. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Bueno, acá hay diferentes formas de hacerlo, hay formas más sencillas, hay formas complicadas, o sea, hay gente que le resulta más sencilla pensarlo de una manera, otra gente le resulta más sencilla pensarlo de otra. Pues lo voy a hacer de dos, bien, que quizás les resulte agradable. Básicamente la única condición que vale es la primera, bien, entonces la única ecuación que a mí me interesa es 2x menos 4y igual a menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores de x y de y que van a resolver este sistema son todos aquellos que verifiquen esa igualdad. Bien, entonces yo lo que podría hacer, por ejemplo, ahí es despejar y. Bien, estamos más acostumbrados a despejar y. Si despejo y, me quedan los x menos 2 sobre menos 4. Bien, que es lo mismo que decir un medio x más un medio. Bien, entonces, siempre y cuando el valor de y que yo tome sea la mitad del valor de x que yo tome más un medio, esa igualdad se va a verificar y el sistema va a tener solución. Ahora, si yo justo tomo una combinación y x que esa igualdad no valga, entonces esa combinación no va a ser solución del sistema. ¿Se entiende? Obviamente voy a tener infinitas. Para cada de los infinitos valores reales que yo le puedo asignar a x, me va a generar cada uno una y que le corresponda. Bien, va a ser como casi una función, diría. Bien. Entonces, voy a tener infinitas soluciones, ahí puedo ver que el sistema va a ser compatible indeterminado, ¿bien? Pero no va a ser cualquiera. ¿Por qué aclaro esto? Porque
cuando uno dice compatible indeterminado y que tenga infinitas soluciones, hay una idea de que, entonces puedo agarrar cualquier X y cualquier Y va a verificarse. No, no, no. Bien, que haya infinitas no quiere decir que sea cualquiera. Bien, puede haber condiciones sobre esas infinitas soluciones que sigan siendo infinitas, bien, pero que no sean todas las combinaciones X. Bien, entonces, una forma de escribirlo es así, diciendo, bueno, las soluciones van a ser todas las combinaciones X y Y, tal que para cada X la Y sea un medio X más un medio. Esa sería una forma. Les voy a mostrar otra que es la que más vamos a usar, bien, porque es la que más nos va a servir para sacar conclusiones. Supónganse que tenemos un vector genérico S que vamos a proponer que tiene componentes X e Y que son solución del sistema. Bien, es decir, esta X y esta Y no son cualquier valor, sino que son necesariamente valores que verifican las ecuaciones del sistema. Por ende, lo más genérico que puedo escribir es eso. Ahora, yo conociendo cómo se comporta mi sistema con lo que hice recién, puedo decir, bueno, pero Y no va a ser cualquier Y. Y va a ser un medio X más un medio. Bien, por lo que acabo de despejar. Entonces, fíjense que acá, ahora, mi vector genérico, o sea, mi combinación de los dos valores que si yo reemplazo en el sistema verifican todas las igualdades, va a ser, bueno, tengo que elegir un valor para X y para Y queda determinada. O sea, yo no tengo que elegir un valor para Y. Si yo elijo un valor para X, la Y queda determinada. ¿Cómo? Si yo acá elijo 3, para la Y tengo que hacer 3 por un medio más un medio y encuentro la Y que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, este sería como el vector genérico solución, bien, para este sistema de ecuaciones. Acá yo lo que veo es que es un sistema compatible que tiene solución, pero indeterminado, que tiene infinitas. Y eso también lo que se ve es que hay una variable libre. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que de las dos variables que yo tenía que definir inicialmente, que eran X e Y, ahora una de ellas, X, yo la puedo elegir. Bien, está libre, puede ser cualquier valor real. Yo la elijo, la otra ya no. La otra queda determinada dependiendo de mi elección de X. Ahora, ¿podría haber sido al revés? ¿Podría haber despejado X en función de Y y haber sido Y la libre? Sí, también. Bien, de hecho, lo que importa no es cuál es la variable libre, sino cuántas hay. ¿De acuerdo? Y en este caso hay una. Bien, ya sea X o Y. Cuando decido una de esas dos, la otra queda determinada. Esto, bien, es un poco rompecerebro al principio, pero después es bastante lógico. También se puede escribir de esta manera. A ver, voy a expresar esto así. En vez de escribir X, voy a escribir 1 por X más 0, que es lo mismo, ¿no? 1 por X es X más 0 es X. Bien, pero ¿por qué lo quiero escribir así? Porque lo van a encontrar, y no tanto en nuestro material, sino en libros, lo van a encontrar siempre como una combinación de esta manera. No se lo voy a complicar, así les mostraré. Esta expresión, que puede ser un poco compleja, ¿viste? Así como un supervector, también se puede escribir de esta manera. Fíjense que lo que se hace es, se escribe como un vector con los coeficientes que acompañan a X, que serían 1 y 1 medio, lo voy a marcar acá para que no se pierdan. 1 y 1 medio serían estos dos. Fíjense que esos son los coeficientes que acompañan a X, más los coeficientes que no le acompañan, que serían como los términos independientes, en esos casos, 0 y 1 medio. Bien, acá es donde se ve mejor quizás que X es la variable libre. Bien, si yo defino X, encuentro todas las infinitas soluciones
de mi sistema de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Y también van a encontrar que para evitar esta complicación de que X sea justo esta X, bien, hay gente que eso le molesta, no entiendo muy bien por qué, pero en los libros muchas veces esto se reemplaza por un parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de que X, se reemplaza esa variable por T. Obviamente verán que es lo mismo, digamos, es una variable de la cual yo decido un valor. Bien, supongo que esto se elige más que nada para relacionarlo con cosas que ya sabemos, bien, como ecuaciones paramétricas, funciones vectoriales y ese tipo de cosas, pero es lo mismo. Lo que me interesa es que vean o sea, a donde queremos que focalicen es que se den cuenta de que hay una variable libre. Bien, que una de esas dos variables yo la puedo elegir y la otra queda determinada. Bien. ¿Alguna duda al respecto? No, profe, creo que no. Me alegro. Bueno. Y muy rápidamente, quiero también mostrarles que esto vale para sistemas. A ver, siempre trabajé acá y también en el material teórico práctico, siempre trabajamos con sistemas que tienen la misma cantidad de ecuaciones que de variables. ¿Bien? Que le llamamos 2×2, 3×3, o para hacerlo más fácil. Esto vale para cualquier otro sistema, ¿de acuerdo? O sea, uno puede trabajar con sistemas con más ecuaciones que variables, con más variables que ecuaciones, no hay problema. La forma de pensarlos, perdón, siempre son la misma. Entonces quería tomar uno muy rápidamente que tenga una variable más. Es exactamente igual al anterior, solamente que se le incorpora una columna para z. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que haré. Bien, esto puede llegar a ser muy lento. Voy a sacar una parte porque Word se pone molesto. Entonces, ahí incorporé, digamos, tengo estos 6 números, estos 6 elementos de la matriz aumentada se corresponden a los coeficientes. Y estos 2 a los términos independientes. Bien, nada nuevo. Ahora, la diferencia va a ser que cuando haga Gauss Jordan o cuando intente reducirla, voy a tener que hacer la cuenta con todos los elementos. Obviamente, los iguales al caso anterior se van a mantener de la misma manera. Tengo que verificar qué pasa con este. Entonces, habíamos dicho que multiplicábamos por 2 el segundo renglón y se lo sumábamos al primero. Si hacen eso, vuelven a obtener un 0. Entonces, están otra vez en este mismo caso, que sería que la segunda ecuación no impone ninguna condición extra. Bien, solamente es la primera. Bien, pero fíjense qué pasa acá. Si yo escribo la primera ecuación, bien, y la analizo sola, ahí lo que estoy viendo es que no puede ser, no cualquier combinación de X, Y y Z, ¿sí? O sea, no cualquier, si yo elijo un valor al azar para X, un valor al azar para Y y un valor al azar para Z, no siempre va a valer esta igualdad. Bien. Pero sí pueden ser infinitos casos, porque, o sea, puedo elegir distintas combinaciones para X, Y y Z donde esto vale. Ahora, ¿cómo puedo interpretar eso? Bueno, podemos hacer lo mismo que hicimos antes, despejar una en función de las otras. Ahora, voy a despejar X, en este caso, para hacerlo distinto. Si despejo X, tengo 4y menos 6z menos 2, todo eso dividido 2. Ven que sería lo mismo a 2y menos 3z menos 1. ¿Bien? Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué significa esto que acabo de hacer? Significa que yo, para obtener la x que le corresponde o que yo debería reemplazar aquí para que esto valga, no tengo libertad. O sea, debería fijar un valor de y
fijar un valor de z, que eso sí los puedo elegir independientemente, porque entre ellos parece que no se relacionan. Cuando decido esos dos, x me queda fijado. ¿Se entiende? O sea, acá no es que puedo elegir cualquier x con cualquier y con cualquier z. Puedo elegir cualquier y, cualquier z, pero si elijo ya esas dos, la tercera, que sería x en este caso, queda fija. ¿Bien? Entonces, esto lo podemos ver como que hay dos variables libres de las tres. Bien, o sea, yo puedo elegir libremente cuánto vale y cuánto vale z, pero la tercera queda determinada. Lo mismo que pasaba antes. Yo acá despejé x porque quise. Podría haber despejado y en función de x y de z, podría haber despejado z en función de x y de y. Lo importante siempre es que hay dos libres que yo puedo elegir libremente sin ningún tipo de restricción, mientras que la tercera va a quedar fija. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a escribir el vector solución genérico. Si lo escribo genéricamente, ahora va a tener tres componentes, que van a ser los valores de x, y z adecuados. Y ahora esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Dijimos, y z yo los puedo elegir libremente. O sea, al menos con el proceso que hice arriba, son variables libres. Ahora, x no es libre, depende de ellas. Entonces puedo escribirla como 2i menos 3z menos 1. Entonces, si se fijan en este, que es análogo a este de acá, yo para decidir mis vectores solución, bien, los tres números que yo tendría que reemplazar en x, y z, solamente debería decidir y z. Y esto también se puede escribir de forma paramétrica. Bien, que esta forma que tengo. Lo que voy a hacer acá es escribirlos todos con la misma estructura. Entonces, y lo voy a escribir como 1 por i más 0z más 0, ¿bien? Que sería i. Mientras que z lo voy a escribir como 0i más 1 por z más 0. ¿De acuerdo? Fíjense que son formas molestas y complicadas de escribir i y z, pero lo que me interesa es que los tres tengan la misma estructura. Entonces, fíjense, yo podría crear como pensar estos tres números como similares entre sí, porque son los que acompañan ahí. Estos tres números, menos así, como análogos entre sí también, porque acompañan la z, y después tenemos tres números que son libres. Entonces, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Dos, 1, 0 serían los números que acompañan ahí. Menos 3, 0, 1 son los números que acompañan a z. Y menos 1, 0, 0 son los términos libres. Fíjense que esta es muy parecida a la forma paramétrica anterior. ¿De acuerdo? Y acá se ve bien claro que i y z son libres. Yo defino i y z, hago esta cuenta y obtengo los infinitos vectores en solución. Este sistema también es compatible indeterminado. Es compatible porque tiene soluciones infinitas, de hecho, y es indeterminado porque son infinitas y no una única. ¿Bien? ¿Me expliqué? Sí, bien, profe. Bueno, ¿alguna duda al respecto? ¿Comentario? Bueno, les recuerdo lo siguiente. Cuando ustedes, que eso también lo vamos a usar. El primero que teníamos escrito, ¿se acuerdan que dijimos que era incompatible? Este y este, ambos, fueron compatibles indeterminados. Bien. Ahora, lo que les dije fue, si a ustedes les aparece una ecuación del estilo 0 por cada una de las variables igual a un número que no es 0, como 2, por ejemplo, ahí ustedes pueden asegurar que es incompatible, que no tienen solución, no hay manera de que eso pueda solucionarse, mientras que si aparece esto
no siempre van a encontrar casos como estos, que son compatibles indeterminados, ¿bien? Eso depende de otros factores. Solo que tendrían que considerar que esa ecuación ya no les impone condiciones y tienen que intentar resolverlo y ver qué pasa. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes, ¿cómo pueden? ¿Hay una manera sencilla de saber si el sistema es compatible determinado o no lo es? Si la hay, ya la vimos, y no depende de esto. O sea, no tienen que ponerse a hacer una reducción gaussiana para eso. Simplemente dijimos que con el determinante de la matriz de coeficientes les sirve. ¿Bien? Era lo que determinaba el determinante. Entonces, acá yo tendría que trabajar con la matriz cuadrada 2 menos 4 menos 1, 2. ¿Bien? O sea, no la aumentaba. Hallar su determinante y si no me daba 0 ese determinante, era compatible determinado. Es decir, iba a poder encontrar solución. Mientras que si me daba 0, podía ser o incompatible o compatible indeterminado y tenía que seguir trabajando. ¿De acuerdo? Solo pasa cuando tengo la misma cantidad de variables incógnitas que de ecuaciones. ¿De acuerdo? O sea, en este caso no lo podría haber aplicado porque no puedo expresar un determinante aquí. Pero esa es una estrategia interesante previa cuando uno no tiene ganas de ponerse a resolver. A ver, por ejemplo, uno necesita que su sistema sea compatible determinado, porque quiere encontrar una única solución, ya puede decidir previamente si lo será o no lo será, sin necesidad de hacer reducción gaussiana, etc. ¿De acuerdo? Por eso quería aclararles esto, porque es algo que es bastante útil y ahorra trabajo. Bien, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo quería consultarte sobre la evaluación en el módulo siguiente. Dale. O sea, el módulo 2. Es el viernes que viene.